Buenos días, hermanos. Este, vamos a anotar aquí lo que nos toca en el devocional. Y el tema es: el alma generosa será, engordada, ¿verdad? Así dice Proverbios 11:25. Y es lo que vamos a estar observando ahorita. Eh, Proverbios 11:25. Dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y este es el tema de hoy. Y Spurgeon nos dice al respecto, sobre este versículo. Dice él en su libro de cheques en blanco de devocionales, dice: si quiero la prosperidad de mi alma, no debo amontonar tesoros, sino repartirlos entre los pobres. El camino de la fortuna, según el mundo, es ser avaro y mezquino. Mas no es este el camino de Dios, porque nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, mas vienen a la pobreza. Según la fe, dice Spurgeon, la manera de adquirir ganancias consiste en dar. Hagamos la experiencia y veremos que siempre se nos dará en abundancia todo lo necesario en retorno de nuestra liberalidad al poder dar. Indudablemente nunca llegará a ser rico con este procedimiento. Seré engordado, dice una versión, mas no en demasía. Tanta abundancia de riquezas podría hacerme pesado, como lo son las personas excesivamente gruesas, y podría causarme una dispepsia mundanal y hasta producirme una degeneración cardíaca, ¿verdad? O sea, es malo engordar así. Entonces, en ese sentido, no lo dice la palabra, sino que lo dice en el sentido no literal del texto, solamente porque cuando dice te engordará, la Biblia dice que si tú das, Dios engrosará, te dará, pero lo dice en sentido figurado para decir que vendrá mucha abundancia, de tal manera que hasta te podrías poner gordo. Curiosamente lo dice así. En verdad, puedo darme por satisfecho, dice Spurgeon, si estando lo suficientemente nutrido, gozo de buena salud, y si el Señor me concede lo necesario, puedo darme por contento. Así dice Spurgeon, pensando en que no desea ser gordo, literalmente tomando el pasaje, sino que con que el Señor lo mantenga bien, estable y con salud y satisfecho, ¿verdad? Y es lo que deberíamos anhelar como cristianos: dar de tal manera que Dios nos retorne y nos dé para nuestro sustento de manera equilibrada. Dice Spurgeon también: existe no obstante una grosura intelectual y espiritual que en gran manera, codicio, dice Spurgeon, la que proviene de nuestros nobles pensamientos acerca de Dios, de su iglesia y de nuestros semejantes. También comenta Spurgeon que nunca ponga yo límites a mi generosidad para que mi alma no desfallezca de hambre, que siempre sea liberal y dadivoso, porque así imitaré a mi Señor. Él se dio a sí mismo por mí. ¿Podré yo negarme a cuanto Él pide? Dice Carlos Spurgeon. Y eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, dice también el mundo hispano al respecto sobre el versículo 25. El tema es el de un hombre que libremente le puede proporcionar ayuda a su prójimo, o sea, le da a su prójimo. Dice aquí la promesa que será prosperada, ¿verdad? Se traduce la palabra dashen en el hebreo, que significa ser gordo, ¿verdad? Por eso venía diciendo Carlos Spurgeon eso, ser gordo, o sea, nos engrosará Dios por dar, dice la... Y obviamente se entiende como una referencia a la prosperidad. En este mismo sentido se completa el paralelismo sinónimo con una metáfora que viene de una tierra árida, donde los derechos al pozo o a la vertiente determinan la supervivencia y por ende el éxito, ¿verdad? Eh, Recuerden que había un pozo, el pozo que está en Génesis 26, 18 al 22. Dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó
por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque había altercados con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces imagínense que estas referencias a la gordura o a los pozos de agua en el paralelismo de este proverbio hebreo nos muestra prosperidad. Así dar agua era uno de los gestos máximos de generosidad en el Medio Oriente. Entonces entiendas estas dos expresiones. Si tú das al pobre, Dios te engrosará. Si tú das al pobre, lo irán de ti aguas. O sea, lo que quiere decir es Dios te prosperará. Entonces, como dice Carlos Spurgeon, bueno, no nos vamos a hacer ricos, pero por lo menos sí vamos a tener lo suficiente, o por lo menos esa debe de ser nuestra oración. Es interesante porque tú y yo realmente cuando damos, pues no tenemos esa tendencia a reclamarle a Dios que también nos dé, porque dimos. Eso no es una actitud correcta por otro lado, ¿verdad? Nosotros simplemente debemos saber que Dios mismo nos está ofreciendo eso cuando nuestro corazón es generoso. No es que yo se lo pida, Él me lo está ofreciendo. Es muy diferente a que yo le diga, Señor, tú prometiste bendecirme si le daba al pobre, así que le voy a dar esto, mírame, ¿no? Esa no es la actitud, simplemente debes saber que detrás de la generosidad hay una promesa. Eso es lo que debemos ver. Así que este mismo sentido, las palabras sacia y será saciado, interpreta el espíritu del texto literal, y el que da agua o riega, él mismo será regado y saciado con agua. Se fijan en el otro era, da al pobre alimento y serás engordado, literalmente lo que dice, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es prosperado. Entonces el concepto del versículo es mostrar que el hombre generoso puede tener la seguridad de que su generosidad no va a perjudicarlo. Al contrario, la generosidad apropiada aumenta el valor de los bienes. La mujer ideal de Proverbios es generosa y a la vez es próspera, siendo un ejemplo de el versículo 31-20, la mujer virtuosa que dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, y sin embargo es una mujer próspera. Así lo dice. La madre de Lemuel espera que su hijo, el rey, sea un ejemplo también de la generosidad, del derecho hacia el pobre y seguramente la generosidad material. Proverbios 31:8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Así que bueno, ahí tenemos este versículo. ¿Con qué te quedas? Ahora sí que, ¿de qué nos habló el texto? Pregúntate, haz un resumen en tu mente, cómo se aplica a tu vida en este día, cómo lo podemos vivir. Y bueno, esta es l- entonces la forma en que podríamos, este, aplicarlo para nosotros ahora. Así que pregúntate, ¿cómo es que Dios quiere que con esta palabra puedas aplicarlo a tu vida? Dios te bendiga, excelente día.